¿Puede el cerebro humano superar la velocidad del ordenador más potente? Esta pregunta no solo es intrigante, sino que toca las fibras más profundas de nuestra curiosidad sobre la mente humana y la tecnología que hemos creado. Nos encontramos en un momento fascinante de la historia, en el que la inteligencia artificial y los ordenadores han alcanzado velocidades y capacidades inimaginables, pero ¿qué pasa con el órgano que nos hace verdaderamente humanos? Así que, si te quedas con nosotros, te prometo que te revelaremos sorpresas que desafiarán tus creencias sobre lo que realmente significa pensar. El cerebro humano, un complejo entramado de neuronas y sinapsis, es una maravilla de la evolución. Se estima que el cerebro tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas, cada una conectada a miles de otras, formando una red que podría rivalizar con cualquier ordenador creado por el hombre. Pero aquí viene la pregunta: ¿podría realmente este órgano biológico superar la velocidad de procesamiento de los ordenadores más potentes en el mundo? ¿Realmente entendemos cómo funciona la mente humana en comparación con el hardware que hemos desarrollado? Primero, hay que considerar cómo se mide la velocidad. La velocidad de un ordenador se mide en operaciones por segundo, mientras que la velocidad en el cerebro se mide a través de la sinapsis. Un ordenador de última generación puede realizar trillones de operaciones por segundo. Imagina un superordenador realizando cálculos complejos en milisegundos, su velocidad parece insuperable. Pero para establecer una comparación justa, debemos analizar no solo la velocidad, sino también el contexto y la naturaleza de las tareas que cada uno realiza. Para empezar, el cerebro humano es extraordinariamente eficiente en ciertas tareas que le son propias, como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje de idiomas y la empatía. Piensa en la rapidez con la que puedes identificar la cara de un amigo en una multitud, es instantáneo. Sin embargo, el ordenador necesitará una enorme cantidad de datos y tiempo para realizar algo tan sutil. Esto nos lleva a un punto crucial: la velocidad no es el único aspecto a tener en cuenta. Una de las características más fascinantes del cerebro es su capacidad para adaptarse y aprender. Este fenómeno, conocido como neuroplasticidad, nos permite formar nuevas conexiones dependiendo de nuestras experiencias. Mientras que un ordenador necesita un reprogramming manual para adaptarse a nuevas tareas, el cerebro simplemente se ajusta. Esto plantea otra incógnita: si bien un ordenador puede ser más rápido en cálculos, ¿puede igualar la versatilidad del cerebro humano? Imaginemos por un momento que los ordenadores son buenos para procesar información a gran escala, mientras que nuestro cerebro es más hábil en tomar decisiones en situaciones inciertas. ¿Qué pasa con la creatividad? ¿Puede un ordenador ser verdaderamente creativo? Aunque se han desarrollado algoritmos para componer música y escribir prosa, la esencia de la creatividad humana parece residir en experiencias, emociones y contextos de vida, donde un ordenador simplemente carece de esa conexión emocional. Puedes empezar a ver la diferencia, ¿verdad? Pasemos a un dato que puede sorprenderte: los estudios han demostrado que el cerebro humano puede llegar a procesar información a velocidades de hasta 120 metros por segundo a través de las axonas, los canales que transmiten impulsos eléctricos. Esto es notable, pero ¿cómo se compara esto con un ordenador? Sorpresivamente, si bien un ordenador puede ejecutar cálculos a mayor velocidad, el cerebro es capaz de procesar y entender la información de una manera que va más allá de los números. A continuación te planteo otra pregunta: ¿podría ser que la velocidad no sea tan importante como nuestra capacidad de comprender y crear significado alrededor de esa información? A medida que avanzamos en la conversación sobre estos dos titanes del procesamiento de información, es crucial considerar la naturaleza del entendimiento humano. La experiencia subjetiva de entender algo, de integrarlo en nuestro mundo personal de significado, no puede ser replicada por un ordenador. Aquí radica el núcleo de lo que nos distingue. Cuando leemos un libro o escuchamos una historia, no solo absorbemos palabras, nos sentimos involucrados, resonamos con emociones, y eso tiene un impacto a largo plazo. ¿Podrían los ordenadores llegar a sentir tal resonancia? Mientras tanto, sigamos con la historia. A medida que los ordenadores se hacen más potentes, surgen preguntas morales y filosóficas. Si logramos crear inteligencias artificiales que pueden aprender y adaptarse, ¿podríamos considerarlas seres conscientes? ¿Tendrían derechos? Más allá de la velocidad y la potencia, estos son debates que ponen a prueba nuestras percepciones de la vida y la inteligencia.
Resulta que el verdadero desafío no radica solo en la velocidad, sino en la esencia misma de lo que significa ser inteligente y consciente. ¿Sabías que uno de los aspectos más fascinantes del cerebro es su consumo de energía? A diferencia de los enormes requerimientos energéticos de un ordenador, que necesita refrigeración y electricidad constante, el cerebro humano opera con la asombrosa eficiencia de 20 vatios, esto es aproximadamente la energía necesaria para encender una bombilla. Esto nos lleva a otro dilema: ¿qué tan rápido puede calcular un superordenador cuando se considera el costo energético? Todo esto nos confronta con realidades prácticas que desafían la idea de que solo se trata de velocidad. Y aquí surge un tema aún más intrigante: la intuición. Cuando tomamos decisiones rápidas, a menudo lo hacemos basados en una especie de conocimiento instintivo. Por otro lado, un ordenador seguiría un conjunto de algoritmos que pueden ser complejos, pero no llevan la carga emocional que implica un instinto. Podría ser que la rapidez del cerebro en esas situaciones iguale, o incluso supere, a la del más potente de los ordenadores, a pesar de su ventaja en velocidad pura. Podemos explorar un poco más y hablar sobre la memoria. Aquí, el cerebro muestra capacidades que son realmente asombrosas. Un ordenador puede almacenar vastas cantidades de datos en un corto periodo, pero el cerebro se destaca en el reconocimiento de lo importante y lo relevante. La forma en que almacenamos recuerdos, creando vínculos emocionantes y significativos a través de nuestras experiencias, le permite al cerebro humano agregar una capa de profundidad que un ordenador no puede replicar. Cuando piensas en un recuerdo, no solo estás accediendo a datos, estás sintiendo algo. ¿Acaso eso no es lo que hace que nuestras vidas sean verdaderamente ricas y complejas? Reflexionando sobre la velocidad del cerebro frente a un ordenador, también hay que mencionar el tiempo de reacción humana. En situaciones que requieren respuestas rápidas, es asombroso observar cómo el cerebro puede procesar información, evaluar riesgos y responder en fracciones de segundo. Esto es algo que incluso los ordenadores más rápidos aún no pueden igualar en el contexto de la experiencia humana. ¿Alguna vez has sentido esa adrenalina y rapidez de pensar en un momento crítico? Esa capacidad de respuesta es una combinación de instinto, experiencia y adaptación que es difícil de definir, pero poderosa en su naturaleza. A medida que consolidamos estas ideas, podemos llegar a una comparación más completa. Un ordenador puede superar al humano en velocidad pura y cálculo, pero cuando se trata de comprender, reconocer patrones y adaptarse a nuevas situaciones de manera flexible, el cerebro humano tiene una ventaja distintiva. Además, no debemos olvidar el aspecto social y comunicativo de la inteligencia. La capacidad de un ser humano para comunicarse, empatizar y colaborar en un entorno comunitario abre puertas a un tipo de procesamiento que va más allá de lo que cualquier ordenador podría alcanzar. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando combinamos lo mejor de ambos mundos? Cada día vemos los avances en inteligencia artificial y la fusión de las capacidades humanas con la tecnología. Imagina la posibilidad de un futuro donde el cerebro humano funcione en simbiosis con ordenadores avanzados. Esto plantea aún más interrogantes. ¿Podríamos mejorar nuestras capacidades humanas a través de la tecnología? ¿Podríamos elevar nuestra sabiduría y empatía, llevándolos más allá de nuestras limitaciones naturales? Luego está el debate de la singularidad, donde el avance de la inteligencia artificial puede superar la inteligencia humana. Pero superar se refiere a la capacidad de procesar datos rápidamente, no a la calidad de nuestras interacciones o nuestro sentido de propósito. Es crucial recordar que mientras avanzamos hacia un futuro donde la tecnología gobierna nuestras vidas, deberíamos estar atentos a lo que realmente significa ser humano. Al mirar hacia adelante, quedémonos con este pensamiento: el futuro no está destinado a ser una lucha entre el procesamiento de un ordenador y la genialidad humana, sino una oportunidad para integrar y colaborar. ¿Puede el cerebro humano superar la velocidad del ordenador más potente? La respuesta, por lo tanto, es matizada. Tal vez el reto no radique en una competición de velocidad, sino en cómo unimos nuestras capacidades, impulsando no solo nuestro intelecto, sino también nuestra creatividad, intuición y humanidad. Como hemos explorado a lo largo de esta conversación, mientras que los ordenadores pueden ser más veloces en ciertas tareas, el verdadero poder del cerebro humano reside en su capacidad para adaptarse, conectarse y aprender de una manera que no puede ser replicada.
Así que reflexiona sobre esto. Aunque los ordenadores tienen un destino poderoso en el futuro, el poder humano en su esencia también debe ser valorado y entendido. Cada vez que te enfrentas a un reto, recuerda que hay algo dentro de ti, una chispa de ingenio y creatividad, que va más allá de la simple rapidez. Esto es lo que nos hace humanos, y eso es inigualable. Al concluir, queda claro que la ontología de la inteligencia reside no solo en la capacidad de procesamiento, sino en la riqueza de la experiencia humana. ¿Y quién puede ponerle precio a eso? En el fondo, estamos llamados no solo a maravillarnos de la tecnología, sino a recordar la luminosidad de nuestra propia mente. Así que la próxima vez que te enfrentes a un problema complejo, recuerda que la respuesta puede ir más allá de la velocidad, e incluyendo creatividad, emoción y sobre todo, humanidad.